A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este programa vamos a hablar de la tercera parte de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la tercera parte de la Feria de San Isidro y de la actuación de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera, que fue muy importante. Ha venido, como todas las semanas, Víctor Pérez López a hablar de toros conmigo. Y como estamos en la librería Rodríguez, pues es obligado presentar una serie de libros de toros. Como todos ustedes saben, la librería Rodríguez está en la propia Plaza de Toros de las Ventas, en la Sala Antoñete. Y hoy vamos a hacer un monográfico sobre un autor muy prolífico. Ese autor es Luis Fernández Salcedo, al que yo llegué a conocer y tú también. Yo también. Bueno, pues Luis Fernández Salcedo era el hijo de Julián Fernández, que era el dueño de la ganadería de los herederos de Vicente Martínez, quizá la ganadería más importante y más famosa de Colmenar Viejo. Y Luis Fernández Salcedo estaba llamado a ser el próximo ganadero, pero se cruzó la guerra civil por el medio y en la guerra civil la ganadería de Martínez quedó devastada, como quedaron devastadas todas las ganaderías de la Sierra Madrileña. Esto hizo que Fernández Salcedo, durante muchísimos años, durante toda la posguerra, calmase su frustración por no haber sido ganadero escribiendo muchísimo de toros. Y escribiendo fundamentalmente la historia de su ganadería y también sobre el toro en el campo. En ese sentido, llegó a ser un escritor muy valorado y podríamos decir que es uno de los grandes escritores costumbristas de la literatura moderna española, aunque los expertos en literatura no le reconozcan tal mérito. Pero yo sí que se lo reconozco. Y yo también. Y además es hombre de lectura fácil. O sea, sí. Tú cuando lees un cuento, las obras de Fernández Salcedo, son de estas de lectura de tirón, como digo yo, y siempre con ese toque, como tú dices, costumbrista de la obra, o sea, de toda su literatura. A mí es uno de los escritores que más me agrada leer con la tranquilidad de una tarde de invierno, ¿no? Yo además tengo muchos de sus libros dedicados por él, y yo me acuerdo de él, yo era un niño, y me recordaba a Leónidas Brezhnev. Leónidas Brezhnev en ese momento era el presidente de la Unión Soviética, y me recordaba a Fernández Salcedo porque era así un hombre, vamos a decir, compacto y con una sola ceja. Sí, era un asiduo de entonces la Grada del 8. Era un asiduo de la Grada del 8, y también me acuerdo, porque a mí me llevaba muy a menudo de la Grada del 8, de un incidente que tenía lugar todos los días durante el paseillo. Siempre preguntaban a don Luis sobre el color de los vestidos de los toreros y don Luis era daltónico. Entonces le preguntaban, don Luis, ¿cómo ha vestido Ángel Teruel? Y dice, pero no lo estáis viendo verde lloro. Y a lo mejor iba de grana lloro. Entonces había una risotada general. Entonces siempre le preguntaban. Y muchas veces acertaba, porque los daltónicos no ven mal todos los colores. Los daltónicos ven alguno. Pero ya daba igual. Aunque lo dijera bien, todo el mundo se reía y le llevaba a la contraria. Y me acuerdo que ya se cabreaba y ya estaba sin hablar toda la tarde. Sin hablar. Ensimismado en su cabreo por el incidente del paseillo. Me acuerdo también que siempre se iba en el último toro. Que nunca veía la muerte del último toro. Cuando picaban al sexto, le interesaba la suerte de Varas y después se iba. Cuando picaban al sexto se iba. Sí. Y en cambio la suerte de Varas la veía con mucha atención, con los prismáticos puestos en la cara, y apuntaba lo que había hecho el toro en el caballo en un pequeño cuaderno. Que también eso, claro, reflexionando muchos años después, es llamativo, porque su ganadería fue una ganadería muy moderna. Fue una de las ganaderías preferidas por Joselito, la que mató cuando toreó en solitario los 7 toros en Madrid. Era una ganadería, por así decir, muy moderna, una ganadería de toros nobles, una ganadería de las figuras. Sin embargo, él
no hacía ningún caso al juego del toro en la muleta y solo se fijaba en el caballo. O sea, que me acuerdo perfectamente de aquel hombre, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ha sido un gran escritor costumbrista y yo creo que vamos a hablar un poco de sus libros más celebrados. Empieza tú. Pues voy a empezar con, si quieren, por uno de los más conocidos, que son los cuentos del Viejo Mayoral. Son una serie de cuentos alrededor de su ganadería, muchos de ellos, y sobre todo de los tiempos en que Joselito iba a tentar a su ganadería. Son cuentos cortos, de lectura fácil, y que generalmente es muy difícil encontrar una edición en que estén todos los cuentos, porque estos aparecieron en el ruedo en distintas épocas. Entonces hay una época y se hace un libro, y después hay otra época y se hace otro libro, y es muy difícil encontrarlos todos. Hay que tener, de alguna forma, alguna edición que hizo, creo que Cabrera Bonet en su día, que recogía casi todos. En la edición de Cabrera Bonet están todos. Casi todos. Después hay unos que llaman trasconejados. ¿Están los trasconejados? No están. Sí, hombre. Que no, me ha dicho, que no están. Si ponen el prólogo que están. Pues creo que no están. En el prólogo lo ponen. Bueno. Pero es la única edición en la que están todos. Esa es la única que están todos. Que hizo Egar Torre hace 20 años. Egar Torre hace unos 20 años, es la única. Pero bueno, aquí tenemos varias ediciones de los cuentos del Viejo Mayoral, encuadernadas más o menos, bueno, más o menos no, muy bien encuadernadas. Esta debe ser, no sé si es la primera edición, pero si no es la primera, es la segunda. O sea, esta es una joyita, ¿no? Después tenemos aquí otra edición posterior, en la cual son ediciones de los cuentos del Viejo Mayoral, que hay, digamos que hay bastantes libros sobre el Viejo Mayoral tenía un nombre, se llamaba Saturnino Jerez, y era el mayoral de la ganadería de su padre. Y a don Luis, de jovencito, le gustaba mucho ir a hablar con él y a pasar la tarde, porque aquel hombre, que mal leía y mal escribía, tenía una memoria prodigiosa. Y lo había visto todo desde los tiempos... Y sabía de todos lo que no está escrito. Y lo había visto todo desde los tiempos de Lagartijo y Frascuelo. Y por lo tanto, pues le encantaba a don Luis ir a hablar con él y, bueno, pues digamos que pone todas las cosas que le contó Saturnino y otras cosas que él imaginó porque a veces tenía una gran imaginación. En esa imaginación también desbordante que tenía. Pero bueno, pues digamos que todos los cuentos los pone... Un cuento en sí no tiene que ser exacto a la realidad. Exacto. Es exactamente un cuento. Todos los cuentos los pone en boca del Viejo Mayoral. Exactamente. Y ahora me vas a permitir un paréntesis gracioso recordando a nuestro amigo Juan Antonio Gómez Gómez, ya fallecido, pero que ha dejado un gran recuerdo entre nosotros. Entre los amigos. Pues me acuerdo un día que fuimos a los toros a Colmenar Viejo. Plaza Dura. Más entonces que ahora, claro. Plaza Dura, y donde todo el mundo se jacta de saber mucho de toros. Total, que Juan se enzarzó en una bronca con un tipo que estaba a nuestro lado, una discusión. Y para zanjar la discusión le dijo el tipo, pues que sepa que yo soy nieto del mayoral de Martínez. Y contestó Juan, pues una de dos. O su abuela era una coneja que tuvo 40 hijos, dice, o su señor abuelo era un golfo que se folló a 300, dice, porque ya es usted el nieto de Martínez, el nieto del mayoral de Martínez número 3000 que conozco en Colmenar. Tenía gracia. Muy de Juan. Y le dejó cao. Sí, es un libro, el de los cuentos del Viejo Mayoral, pues que tiene que estar en todas las bibliotecas. En todas las librerías tiene que estar. Pero yo creo que tienes aquí otro, que son lo de los ganaderos románticos, que yo creo que aquí es donde don Luis, digamos que ejercita más su imaginación. Ejercita su imaginación a troche y moche, como digo yo. Señaló. 13 ganaderos románticos. Nos habla de los, para él, y que en realidad son los ganaderos más importantes que han existido en la historia.
desde Veragua, pasando por Miura, pasando por Vicente Gavira, José Vázquez, Vicente los José condes de Vázquez, Vistahermosa, claro, todos los Gijones, ganaderos importantes. los ganaderos fundacionales. Exactamente. Y como libro es una delicia, o sea, tú lo lees muy bien. Ahora, después la realidad de lo escrito con la realidad de los hechos, y más pasado el tiempo que se han ido descubriendo pequeñas cosas y pequeñas historias del toreo, pues bueno, a veces se aleja esa realidad. De todas formas, siempre es recomendable. Es un libro de estos recomendables que, aunque no todo lo que dice es la realidad de los hechos, está escrito con esa soltura que él tiene y con ese gracejo, bueno, sobre todo cuando habla de Veragua, pues bueno, comete bastantes imprecisiones, pero eso no tiene nada que ver para que esté escrito y para que recomendarlo a ustedes, porque es un libro interesantísimo. Bueno, pues yo aquí también he ido apartando bastantes libros de Don Luis y voy a empezar por Diano. El más importante toro seguramente bueno, Diano, no de la ganadería, sino de esa época. Diano, que tiene un subtítulo, o el libro que nunca se terminó de escribir. Bueno, pues Diano fue el toro que hizo la ganadería de Martínez. La ganadería de Martínez era una ganadería gijona. Un toro de Fernando Parladé. De Ibarra. Bueno. Era un toro de Ibarra. Porque justo lo compra Luis Gutiérrez Gómez antes de que Ibarra venda Parladé. Bueno, pues Luis Gutiérrez Gómez estaba casado con su tía Vicenta. Y Luis Gutiérrez Gómez, que por cierto, él se llamaba Luis por su tío Luis, que era su padrino de bautizo, y su tía Vicenta la madrina. Bueno, pues don Luis Gutiérrez Gómez, casado con Vicenta Martínez, la heredera de don Vicente, pues ve que con lo de Gijón, pues están metidos en un callejón sin salida y es una ganadería mansa que tiene poco futuro. Entonces decide comprar 2 toros andaluces de Eduardo Ibarra, Diano y Dudoso. Diano fue un raciador extraordinario que puso a la ganadería de Martínez en lo más alto. Y los 6 toros que mata Joselito el 3 de julio del 14, el día de su consagración como primera figura en Madrid, pues ya eran productos casi todos de Diano. Sí, decir que lo de Martínez ya no era exactamente puro Gijón. No, porque habían echado el toro español. El toro español de Concha y Sierra. Un toro de Concha y Sierra, que es el que daba los famosos aparejados. O sea, todo ese toro aparejado que sale, pues es que de alguna forma tenía algún cruce con... Bueno, el toro español se había quedado cojo. Sí, fue un toro que se iba a lidiar, no se lidió, fue al padre se quedó cojo, pasó un invierno en la Sierra Madrileña y aprovecharon para echarlo a las vacas. Pero fue un cruce puntual. Cuando verdaderamente hay un cruce por absorción y verdaderamente hay una voluntad de cambiar de sangre, es a partir de Diano. Y aquí se cuenta la historia del toro y sus descendientes. Y además fue un toro fundacional, porque a partir de ahí todos los ganaderos colmenareños imitan a los Martínez y empiezan a importar sementales de ganaderías andaluzas. Incluso Martínez importó más toros, más sementales. O sea, ahí ya sí a Parladé. Ya sí a Parladé, Ramito y Vinagrero. Exacto. Que también tenemos noticia de ellos en este libro. Pues entonces, pues, este es un libro que verdaderamente es muy bonito. Y esta edición en concreto de la Editorial Agrícola Española está muy cuidada y las fotos están muy bien, ¿no? Y luego otro que también hay que tener es 20 toros de Martínez. Habla de 20 toros famosos de la ganadería de su padre, ya descendientes de Diano. Digamos que 20 toros de Martínez es la continuación de esto. Exacto. Y bueno, pues es un libro también que es encantador y pues escribe toda la trayectoria de la ganadería, desde que Diano deja su impronta pues hasta las vísperas de la Guerra Civil, también con algún disgustillo de algún toro de banderillas negras. Hay toda clase de toros que por alguna razón fueron célebres, ¿no? Y ya ahí hay algunos toros célebres en el cual se cambia la impronta de ya no es tan importante la suerte de varas y empiezan a ser importante la suerte de muleta en algunos de estos toros. De hecho, uno premiado por Gamito. Uno de los primeros. Gamito es el primer toro, seguramente, en que
que fue un premio en una corrida concurso. En 1910. Que se premió más que la suerte de balas, donde no fue el mejor, sino la continuidad y la bravura que tuvo y la calidad en la faena de muleta. Pues Gamito es uno de los primeros toros que... Claro. Mírala, el primero. Gamito. Con Gamito se abre el libro porque es el primer hijo importante que tuvo Diano. Y lo que tú has dicho, hubo un toro más bravo en el caballo, que fue uno de Guadalés, pero se decidió premiar a Gamito porque mantuvo la bravura hasta el final de la lidia. Se paró luego en la... Y por cierto, el gran defensor de Gamito fue H. Claro, o sea, que es lo sorprendente es que H, que estaba en el tribunal para premiar ese toro, insistió en contra de lo que opinaban otros miembros de ese tribunal sobre que el toro por donde iba a la fiesta y el toro más importante era Gamito, que había tenido esa continuidad de bravura hasta el final, hasta su muerte. Pero luego don Luis, que fue muy prolífico, pues hizo muchísimos más libros, y aquí tenemos bastantes. Digamos que sus libros fundamentales son los que hemos dicho. Sí. 13 ganaderos románticos, los cuentos del viejo mayoral, 20 toros de Martínez y Diano, pero luego escribió muchísimos libros. Por ejemplo, un libro que está muy bien es La vida privada del toro. Sí. Que hace pues un recorrido sobre cómo se debe criar al toro de lidia en el campo. Desde que nace hasta que llega a la plaza. Y ese es un libro muy bueno. Aquí tenemos Mientras abren el toril, que también está muy bien. 27 acuarelas taurinas, que quizás sea de los más difíciles de encontrar. Sí, ese es un libro bastante desconocido de Fernández Salcedo y no es fácil de encontrar. Sí. Aquí sí lo tenemos. O sea, sí. Bueno, para aquellos que tienen, digamos, gran parte de la obra de Fernández Salcedo, este es un libro muy importante, ¿no? Luego tenemos aquí charlas taurinas, también 4 conferencias taurinas con aperitivo. Exacto. Verdad y mentira de las corridas de toros y media docena de rollos taurinos. Por cierto, a mí Verdad y mentira de las corridas de toros me parece una reflexión bastante interesante porque es muy relativista. Sí. Él piensa que la bravura del toro es un carácter que aflora algunos días y otros no. Un poco como el estado de ánimo o el humor que tenemos las personas, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que a él le llamaba mucho la atención en los tentaderos aquellos eternos, antiguos, que se tentaba toda la camada de becerras en un día, que de repente había como un pelotón de becerras buenas y se aprobaban 10 seguidas y luego había una racha de malas y se desechaban 12 seguidas. Parecía, y a lo mejor había pasado de estar soleado a nublado, ¿no? Y él lo decía también, que los toros, muy en función del día en que se lidian, pueden salir buenos o malos, ¿no? Bueno, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Y ahora te voy a contar, aunque no sé si lo debo contar, pero otra anécdota bastante curiosa del personaje. Cuando le hemos leído con atención y le hemos leído muchos libros, como nos pasa, o cuando yo le leí con mucha atención y le leí casi todos sus libros, o todos, con mucha devoción, incluso con mucha veneración, pues yo tenía la idea de que don Luis había sido un personaje muy serio, un personaje muy formal, Por ejemplo, dice, si te acuerdas de mi padre, reza un Padre Nuestro en su memoria y tal. Parece que fue un probo funcionario absolutamente intachable. Era ingeniero agrónomo. Era ingeniero de camino. Pues yo creía que era agrónomo, porque él trabajó siempre en agricultura, en el Ministerio de Agricultura. No, empezó trabajando en el ferrocarril, en la línea férrea entre Madrid y Burgos, y ahí les sorprende la guerra. Y llega a Madrid con los nacionales. Bueno, todo esto por las propias noticias que da de sí mismo en los libros. Porque en Diano lo cuenta, de cuando llego otra vez a Colmenar después de la entrada en Madrid de los nacionales, me encuentro con que que habían arrasado la casa, pero de un modo milagroso estaba la cabeza de Diano que no tocó nadie. Por cierto, ahora está en el Museo de Colmenar Viejo, en el Museo Municipal. Dice, y me encuentro un pequeño libro que había empezado mi tío y que yo voy a continuar. Entonces ahí sabemos que estuvo en Burgos con los nacionales y que trabajaba en la línea férrea. Pero bueno, teníamos esa idea de un señor muy serio, muy tal. Y muchos años después de su muerte, pues yo quería conocer la finca El Soto, donde estaba siempre Diano. Ahí está la cárcel, creo. No. Donde está la cárcel es donde está la ganadería de Víctor Aguirre. No.
La finca El Soto, que era donde estaba siempre Diano, está dando al cementerio de Soto del Real, que entonces aquel pueblo se llamaba Chozas de la Sierra, luego le cambiaron el nombre. O sea, Diano estaba justo en el cercado que daba al cementerio. Y ahí había una plaza de tientas, y hay, que había hecho su tío Luis Gutiérrez Gómez, y que había inaugurado Bombita. Y que era una plaza que se la ponía como modelo por lo bien hecha que estaba, y durante muchísimos años fue siempre la plaza referencia, porque tenía muy buenos corrales y porque además era muy grande, una gran plaza. Total, que quería yo conocer eso. Entonces, a través de un amigo mío de Colmenar, pues me puso en contacto con uno de los herederos para que me lo enseñase. Y allí que fuimos a verlo un domingo de invierno. Vino conmigo también Adolfo Martín. Y tal. Y llega allí el heredero y dice, bueno, pues esto es lo que queda. La plaza y este prado. Dice, porque ya sabéis cómo era mi tío. Y tal, y cómo era tu tío. Pues ya sabes, pues nada, pues bueno, pues mi madre, mi tía, que los amas de casa que no sabían lo que firmaban, les decía a mi tío, firma, firma. Y lo fuimos vendiendo todo por trozos sin enterarnos. Él se dio la gran vida y nos enteramos de todo cuando falleció. Me acuerdo que Adolfo dijo, eso es imposible de tan probo caballero. Bueno, pues así fue. O sea que se ve que todo el mundo tiene una imagen personal que cultiva con mucho esmero, ¿eh? Y luego también todo el mundo tiene como una recámara que no enseña a nadie y que suele ser bastante más divertida e interesante. Sí, no, bueno. ¿Sabes? Sí. Cosas de la vida. Cosas de la vida, sí. Y que, por cierto, que luego en esa finca estuvo mucho tiempo también de renta la ganadería de Gomendio, de María Cruz Gomendio, que era Santa Coloma, y que era una ganadería muy brava, y que el gestor era el hermano de Marcial Lalanda. Bueno, pues luego pasó lo que te he contado yo, ¿eh? Que digamos que humaniza al personaje, ¿no? Sí. Bueno, corramos un tupido velo sobre el tema. Sí. Bueno, pues vamos a hablar ya de San Isidro, ¿no? Y lo dejamos precisamente un momento antes de que empezara la ganadería de Aru de Robles. Lo dejamos el día 21 de mayo, miércoles, a las 5 de la tarde, dejamos de hablar. Corrida de Aru de Robles, donde Jiménez Fortes perdió un triunfo de 2 o 3 orejas por el mal uso de la espada, pero que ha sido de las cosas verdaderamente importantes que han sucedido en San Isidro, y además una actuación, la de Jiménez Fortes, que ha obtenido un consenso enorme. O sea, no he visto a nadie que no le haya gustado, y no he visto a nadie que ponga en duda nada de lo que hizo. Creo que consiguió una unanimidad muy difícil de conseguir en esta plaza. Creo que estuvo muy firme, muy valiente, muy quieto, y además toreando con limpieza y con un gran concepto del toreo. Dio una imagen extraordinaria, y fue una pena lo de la espada, porque creo que lo hubiera cortado 3 orejas. Al primero una seguro, y al segundo 2. Y al segundo 2. Y sobre todo meritorio lo del segundo, porque el primero era un torito quizá el más fácil de la corrida de Araúz. No tenía demasiado viaje, pero era noble, pero yo no estoy de acuerdo. El quinto tenía mucha retranca. Sí, pero el quinto se lo pensaba y era violento, y estar tan firme, porque ojo, en el momento que hubieras dudado al quinto te coge, y estar tan firme y sacarle los muletazos limpios por debajo de la pala del pitón, aquello fue importante. Pero fíjate, ese primer toro en cualquier otras manos no hubiera dicho nada. Sin embargo, toreó con tanto aplomo y tanta verdad. Tú cuando ves torear, yo estoy harto de ver torear, citar aquí y hacer esto. O hacer esto. Él toreó aquí, citaba con las bambas, lo que dicen las bambas, y hacía esto. Son pequeños matices, pero que al final el resultado es que te lo pasas el toro muchísimo más cerca. Además, con una clase y con una verdad y con un asiento, con algo que tú crees que es imposible que un torero que no tiene una corrida, el año pasado 2, este año una corrida en Málaga, que la verdad que las ves por imágenes y de qué bien estuvo este torero. Parece imposible, parece un milagro que se pueda torear tan bien como toreó ese primer toro. Insisto, un toro que en cualquier otras manos no hubiera dicho nada.
¿Subieras con palmitas o con silencio? Yo creo que también un secreto fue citarle con la muleta retrasada, porque el toro era noble. A veces. El toro era noble, pero el viaje era muy corto. Entonces, a veces con la muleta retrasada. Si le hubiera adelantado la muleta, el toro se le hubiera quedado siempre en la mitad de las pero suertes. Lo importante es pero como le esperaba detrás y tenía el valor de aguantarle con la muleta detrás, el toro, el poco recorrido que tenía, utilizaba ese poco recorrido del toro para hacerle pasar. Pero y siempre dándole con las bambas en el hocico. Sí. Aquí y en el hocico. Hay que tener mucho valor para hacer así, ¿eh? Sí. Y llevarlos atrás. Evidentemente, los toros tienen el recorrido que tienes y el secreto está en conseguir que ese recorrido, pues que el toro llegue hasta el final. Entonces, en función si llega al final, tú le das o más distancia o menos distancia, o le toreas con la muleta más retrasada o más adelantada. Y lo del segundo toro fue excepcional. Fíjate si será excepcional que yo hasta ahora nada más había un torero que me saca de mi espacio de confort, que es Madrid. Yo no me muevo por ningún torero, salvo por Morante. Excepto por Morante, que es el único torero que me saca. Pues joder, este año me van a sacar 2 toreros, Morante y Fortes. Si yo veo a Fortes torear en Guadalajara, o en Colmenar, o en Ávila, o en Salamanca, allá voy a verle. Porque me ha impactado como ha impactado a toda la Plaza de Toros de Madrid. O sea, es que estamos deseando que alguien se caiga del cartel, yo creo por supuesto sin cornada y sin nada, y tener esa sustitución. Yo creo que siempre se le había visto el valor. Ha sido siempre un torero muy valiente. Y un hombre que ha tenido una cantidad de cornadas terroríficas, eso es. Como no ha tenido yo creo que muy pocos toreros tienen ese valor con tantas cornadas importantes y graves. Sí, un valor contrastado, ¿no? Un valor probado, ¿no? Que no lo ha perdido, que por las cornadas se pierden mucho los valores. O el valor. Entonces, y él no lo ha perdido. Yo creo que siempre se le había visto el valor y que quería torear con buen concepto, pero ahora también se le ha visto la maestría, ¿no? Es decir, a mí me parece que técnicamente es un gran torero. Ha alcanzado una madurez técnica que le permite, por ejemplo, torear muy bien a un toro tan probón y tan violento como el Quinto. Porque ese sí que de verdad cae en otras manos. El toro engancha la tela 2 veces y se acabó la faena. Y que no le enganchó casi nunca. Además, fíjate, si te lo pasas tan cerca ese toro, que en vez de dar el muñecazo, porque no puedes dar el muñecazo si no te va a enganchar, bajaba el palillo. No, si es que todo rematado por debajo de la pala. Por debajo y bajaba ligeramente el palillo para darle un pelín de vuelo más en la muleta y podérselo sacar. Si no, no se lo puede sacar. O sea, no le sacas con el muñecazo, le sacas bajando el palillo. Y esas cosas, no sé, que tú lo ves y dices, bueno, este tío merece la pena volverle a ver 1 y 1000 veces. Luego Adrián de Torres, que es un buen torero, también tiene muy mala suerte. Ese tuvo el peor lote. Tuvo un lote que no valió nada, un Arauz muy manso. Dentro de que la corrida de Arauz fue muy desigual, a él le tocó uno muy manso, y luego un toro inválido de Castillejo de Huebra. Y quien estuvo bien también... En su segundo toro estuvo un tío, Morenito de Aranda estuvo bien, es decir, quizás sin la dimensión de Fortes, pero tuvo una buena tarde. No, y el segundo toro, cuidado, que el segundo toro que toreó no era una tonta, era un toro muy complicado. Dominó al primero, que fue un toro bronco y manso, y el otro que fue muy complicado, y que tenía un pitón muy malo, el pitón derecho era muy malo, se peleó y le pudo por el pitón malo, y por el pitón bueno, que era el izquierdo, le toreó con limpieza. Porque por ese pitón el toro pasaba con más franqueza, pero sin humillar del todo. Y creo que le tenía una oreja bien cortada, si mata. Y yo estoy de acuerdo, que esa oreja hubiera sido una oreja. Pero una oreja bien cortada. De verdad, de las que tú dices, esta es una oreja. Sí. Pero bueno, esta es la feria de las orejas perdidas. Porque yo no me acuerdo de ninguna feria que se han perdido tantas orejas por la espada. Luego al día siguiente, pues se podría resumir con un comentario que vi en las redes sociales. Y un señor le decía a la empresa, dice, bueno, a todos los santos que han aguantado la corrida hasta el final, dice, les invitaréis a un viaje al Caribe, ¿no? Ellos que se dedican también a las agencias de viajes. La corrida del Crucén fue un auténtico coñazo, fue insoportable, qué desgastada, madre mía. Es la corrida más... Qué penitencia, qué aburrimiento. Bueno, vamos a ver, es la corrida más larga que hemos visto, porque fueron más de 3 horas. Pero también te digo una cosa, los toros eran bonitos de verdad. Que eso me preocupa más. O
sea, el toro muy bien hecho. Estaba muy bien hecha y si estando tan bien hechos salieron tan desrazados y tan descastados, es como para pensárselo. Y también te digo, esa corrida en una plaza de segunda, sin picar. En las plazas sin picar. Sin picar, se cortan un puñado de orejas, pero los toros no transmitían nada, absolutamente nada. Y una corrida tan bonita que no transmite nada, pues pasa. Luego hubo un toro que fue devuelto, y ahí sí que sale un toro que a mí me gustó, que fue el toro sobrero de la ganadería de Zacarías Moreno. Sí, fue el cuarto de la tarde. Ese toro fue encastado. Un poco tardo, ¿no? Era un poco tardo en el primer muletazo, pero luego después repetía 4 o 5. Embestía 4 o 5 veces y con alegría y con buen estilo. Pero un poco tardo. Y eso enfría. Un toro tardo enfría mucho. Y Castella estuvo, como es él, muy valiente, pero sin acople, luego aparte de que lo pinchara. Valiente. Castella no es el torero adecuado para este tipo de toros en Madrid. Castella necesita un toro con mucho más brío. Castella con el toro, por ejemplo, de Morito Aranda, hubiera dado una dimensión tremenda. Sí. Hubiera dado una dimensión tremenda, vamos, de cortarle 2 orejas porque se pone encima. Porque se monta encima del toro, tiene mucho valor. Pero con este toro sabes que no. Y luego parecía que el sexto en cuanto Luque le apretó en una serie, se acabó. El lote de Pereira Musoso también, o sea, Pereira en su primer toro no estuvo mal. No estuvo mal, pero estamos con la misma historia. Todo en un ambiente de sosería. En ese ambiente, y además un ambiente que todo el mundo le recordaba la corrida anterior. Hay un síntoma en Madrid muy característico, que es cuando la gente se pone a hablar de sus cosas. Hay corridas malas, pero que la gente no desconecta. Están cabreados porque los toros se caen, porque uno está muy mal, pero no se desconecta. Pero la corrida que se desconecta y que la gente se pone a hablar de sus cosas, ese es el síntoma de que aquello es un aburrimiento total y que la gente está deseando que acabe. Y el otro día estaba la gente hablando de sus cosas. Es probable. La verdad por ejemplo, yo me enteré, fue un aburrimiento tremendo. Yo me enteré de muchísimas cosas de Abu Dhabi. ¿De Abu Dhabi. Porque resulta que tengo un amigo que trabaja allí y que me acompaña de vez en cuando a los toros, ¿sabes? Y como aquello era un peñazo, pues aprovechó para ponerme al día de ese país tan simpático. Y de Topuria, que fue a verle. Bueno, esa es la prueba. Esa es la prueba de que aquello es aburridísimo. Pero es que delante de mí estaban hablando de una lavadora que no funciona. O sea que esa es la prueba. Fue seguramente una de las corridas junto con la de los famosos frailes, que también son terribles, pero tuvimos la suerte de que estar, digamos, remendada con otros toros, lo cual... Hombre, yo creo que todo lo de los frailes, lo de Alcurrucén, yo creo que por darle unas vacaciones hasta que cojan un poco más de raza no pasa nada. No pasa nada, que hay más ganas de ellos. No vendría nada mal, porque en el fondo te hacen tardes aburridas. Exacto. Es que te hacen tardes aburridas. Bueno, el viernes yo me fui a Jerez. Pues cuéntalo. Hoy torea Rafael y el barrio de Santiago está rezando por él. Me fui a Jerez, entonces no estuve en la corrida de Madrid. Sí que he visto imágenes, pero esa la vas a contar tú. Sí. Entonces fuimos a Jerez. Lo primero, la plaza me encantó. La plaza está que se cae, porque es de la familia Balañá y no se ocupa de ella. Pero qué torera, qué saborazo tiene, qué bonita. Y luego una cosa que me gustó mucho ver fueron los azulejos que hay en la fachada de todos los toros que han ganado la corrida concurso de Jerez, que durante muchos años fue la corrida concurso de mayor solera y que se tendría que recuperar. Por lo tanto, el lugar es encantador. Los espectadores, la afición, una afición muy tolerante, la típica afición andaluza buena y sabia de toda la vida, muy tolerante con el trapío del toro, pero que captan el toreo y sienten el toreo de un modo especial. En cuanto se da un muletazo bueno, aquellos se ponen en ebullición. Porque, por ejemplo, los públicos levantinos son muy, muy cariñosos con el torero, pero no captan el toreo así. En cambio, en Jerez inmediatamente se capta el buen toreo, ¿no? Y da un poco pena que una plaza que tuvo tanta solera, porque no solo estaba la corrida concurso, estaba, además de la Feria del Caballo, la Feria de la Vendimia en septiembre, la Corrida del Arte, pues da un poco pena que con esa afición y con ese ambiente ahora esté la temporada reducida a lo que es la Feria del Caballo, que es muy cortita. Pero el ambiente fue excelente.
La corrida, pues la corrida, para ser sinceros, era demasiado chica y estaba demasiado anovillada. No vamos a pedir en Jerez una corrida del Trapío de Bilbao, pero hombre, un poquito más sí. Eran de Núñez del Cubillo, no, de Álvaro Núñez, del hijo de Núñez del Cubillo, que se ha independizado como ganadero. ¿Cómo fueron? Pues no te hubieran gustado, porque fueron toreables, pero con esa toreabilidad muy rayana en la falta de raza. Y claro, con picotazo, con picotazo. Como muchas que en Madrid no han dicho nada y que son más adecuadas para plazas como Jerez. Con picotazo. Los toreros, pues voy a empezar por los otros para terminar con Morante. Castella estuvo a punto de sufrir una tragedia y hay que dar gracias a Dios de que no pasara nada. En el final de la faena, su primer toro estaba dando unas bernadinas, el toro se le quedó por debajo y le dio una voltereta. Y en medio de la voltereta le pegó un pitonazo que le dio aquí. Unos pocos milímetros más adelante y podíamos haber asistido a una auténtica desgracia. Gracias a Dios no sucedió nada. ¿Cómo estuvo con ese toro? Pues fue un toro que manseó, pero luego se vino arriba, que tuvo su cierta raza y Castella pudo con él. No le mató bien, pero por el volteretón y tal le cortó una oreja. Y luego cortó otra al más desagradable de la corrida, que soltó mucho la cara y con el que estuvo firme y mató bien. Manzanares, consciente de lo que había, pues midió muchísimo al tercero, que era tan noble como falto de raza, no le agobió nunca, bueno, pues fue una cosa muy acariciada, le mató de maravilla y le cortó una oreja. Y al otro no le pudo cortar nada porque ese sí que de verdad echó el cierre muy pronto. Pero sin duda el protagonista fue Morante. La gente allí dando palmas por bulerías y bueno, y luego por la noche en la feria todo el mundo había estado en la corrida. Resulta Como siempre pasa. que la plaza de Jerez tenía 500.000 localidades y yo sin enterarme, ¿no? Fue tremendo, o sea, y con un lote nada del otro mundo. Pero cuando Morante está en vena, aquello fluye de una forma tan prodigiosa y tan genial, que es que a toros mediocres les convence para embestir. La cosa ya empezó muy bien porque no veas qué bien toreó al primero de la tarde de capa. Le toreó extraordinariamente. Y luego además pegó una media pies juntos, que aquello fue el acabose. Y un gallo por chicuelinas. Y el inicio de faena fue apoyado en las tablas. Y totalmente, vamos, o sea, pegado a las tablas y el toro yendo y viniendo que no tienes espacio físico, se te hace un extraño, muy valiente. Y además con con una combinación de muletazos muy bonitas y donde hubo un cambio de mano excepcional. El toro tenía poca raza y luego le costó continuar, pero vamos, hubo muletazos extraordinarios. Pero lo gordo, le cortó una oreja ese, pero lo gordo llegó en el cuarto. Hizo un quite por delantales muy al Antonio Bienvenida y fue tremenda la faena de muleta. Un toro muy normal, y un toro que además a veces se paraba en la mitad del muletazo y se lo pensaba, pero Morante, como les pone la muleta tan bien y solo ven horizonte, el único horizonte que ven es la muleta, es que hace pasar a toros muy remisos, sin perder un paso, con el pecho por delante, con muchísimo ajuste, no se puede torear más despacio. Le toreó con la mano derecha, con un cante, con una cadencia, con una despaciosidad, dejándose llegar los pitones a la chaquetilla, increíble. Y luego con la mano izquierda homenajeó a Rafael de Paula. Bueno, le homenajeó dos veces, porque con el capote toreó muy a lo Paula, con el pecho muy por delante y con el mismo juego de brazos que Paula, la Verónica. Y luego dio una serie de naturales adelantando la pierna izquierda, como hacía Paula, y aquello fue el acabose. Además, la sinfonía duró un montón, porque fue una faena muy larga. O sea, no fue el típico trasteo de detalles de los otros toreros artistas anteriores a él, que luego los detalles se exageran. No, no. Esto es un banquete de 3 platos y con postre. O sea, le pegó 3 series con la mano derecha, cual mejores, donde el toro pasaba imantado porque solo veía con muleta. Y luego cuando se echa la muleta a la mano izquierda, donde el toro siempre había dado problemas, pues le pegó unos naturales cumbres. Y ya para rematar, le pegó un volapié porque últimamente está matando los toros muy bien, con mucho clasicismo. Entonces fue un rabo indiscutible y la gente se volvió loca. Al toro le dieron la vuelta al ruedo de modo inmerecido porque fue un toro completamente corriente y moliente. Lo que pasa es que tuvo la suerte
de encontrarse con Morante en vena, pero aquello fue tremendo. Ha sido mucho más que lo de Sevilla, porque en Sevilla ha estado muy bien, pero siempre ha tenido que estar peleando, no ha conseguido nada redondo por las carencias de los toros, mientras que aquí, aunque el toro era mediocre, luego rompió y estuvo cumbre. O sea, no se puede torear más despacio, más ajustado, sin perder un paso, con una verdad increíble. Fue tremendo. O sea, Morante es el toreo, vamos. Salimos de allí locos, ¿sabes? Locos. Bueno, pues me alegro que lo vieras, ¿eh? Y me alegro que lo cuentes. Le doy buen fario. Sí. Yo a Morante le doy buen fario. Bueno, a ver si es verdad que a ver si mañana también le das buen fario. A ver si mañana en Madrid, porque si hay alguien que puede cortar un rabo en Madrid es Morante. Solo lo puedo cortar él. A ver si es verdad. A ver si hay suerte. Es difícil que alguien como Morante corte un rabo, salvo que surja un milagro, porque Madrid no... Ay, no sé, hay mucho antimorantista, además sí. hay mucho morantista. Pero el único que es capaz de transportar a la plaza en un lance de éxtasis total es Morante. Bueno, vamos a verlo. ¿Y aquí qué? Pues aquí tuvimos la corrida, si quieres, una de las corridas de relumbrón de la feria, con Emilio Justo, Rocarrey y Rufo, que como es de la empresa o parte de la empresa, está muy bien en los mejores carteles de la feria. En los mejores carteles de la feria, lo cual, bueno, está bien. Vamos a ver cómo nos responden las corridas que le faltan. Los toros de Victoriano del Río, que seguramente es la ganadería más del gusto de las figuras que pueden en una plaza como Madrid o Bilbao o Pamplona, plazas de esa importancia. El toro de Victoriano del Río es un toro que llega hasta el final, que de alguna forma hace buena pelea en varas y que después tiene algo más en la muleta y sobre todo que transmite. Ya hubo un gran toro en la corrida de Fraile que le tocó a... El de Fernando Adrián. El que le tocó a Fernando Adrián. Y ayer salieron al menos dos toros importantes. En esa corrida, dos toros importantes. Y si quieres hasta dos más. Con opciones. Con opciones. Y después hubo un toro que se lesionó, que fue el tercero. Y un toro que era muy soso y que decía muy poco, que era el segundo de Rocarrey. Roca con lo peor, ¿no? Roca con lo peor, y lo mejor fue lo de Emilio Justo, sin lugar a dudas. ¿Cómo estuvo Roca? Roca en el primero, un toro que iba, pero sin embargo que quería quitarte la muleta más que cogerla. O sea, la diferencia entre quitar y coger es que en cuanto que el toro no pasa y siempre echan muleta arriba. Hay que templarles mucho y luego muchos se rompen para bien. Este toro no rompió del todo. Y el segundo fue un inválido. O sea, en el primero después no mató de forma adecuada y después estuvo torpe en algunos aspectos. Por ejemplo, bueno, pero eso lo hablo luego. ¿Y cómo le trataron? Pues con dureza, como siempre se le trata. O sea, a Roca se le trató con dureza. Pero después estuvo torpe, porque, mira, en su segundo toro, Emilio Justo, que es listo, dice, ¿dónde toreo el toro? ¿Dónde lo vas a torear? Al 7. Al 7. Que estaba al lado de aquellos que daban. Rufo en el sexto. ¿Dónde toreó el toro? En el Sol también. En el 5. En el 5, que es la parte no abonada, que está llena de gente que viene de Toledo y de Talavera de la Reina y de su zona. Pues ahí está muchísimo más arropado. ¿Dónde debe torear Roca su segundo toro? Que era flojito. En el 10. En el 10, que es donde viene la gente que paga una pasta para ver a quién, a Rocarrey. Bueno, se va a torear al 7. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Eso es falta de conocer la Plaza de Madrid o de excesivo orgullo. Si este lo hace, yo también voy. O de torpeza. Vete tú al 10, donde vas a tener cierto ambiente y es más fácil dar la vuelta a la tortilla. Pues no lo hizo. He visto las imágenes de Emilio en el cuarto. El cuarto me parece un toro muy bravo. Es que yo te digo que ha habido dos grandes toros, que son el cuarto y el sexto. Y te digo lo que me parece. Que le corta la oreja por el espadazo.
pero le veo un Y poco... el espadazo no fue bueno del Sí, todo. pero por lo menos se tira con Tira, entrega. Pero le veo con buen aire, pero un poco rápido. Rápido, a mí personalmente me gustó lo justo, vamos a decirlo, me podía haber gustado mucho más. Está bien, Emilio de Justo me gustó lo justo. Me gustó lo justo. Era el toro era de 2 orejas y era un toro de embraguetarse. Y Emilio Justo yo no le veo en esa dimensión. Yo creo que debió estar mejor en su primer toro. Y que también tuvo opciones. Que también tuvo opciones y debió estar mejor también en ese segundo toro, que era un toro bravo y que transmitía mucha emoción. Quien mejor estuvo, sin lugar a dudas, es Rufo. Con un toro magnífico. Un toro magnífico, toro que se protestó. Se protestó porque decían alguien que era inválido, pero después el toro se vino arriba, no tenía nada inválido. Yo las imágenes que he visto del toro, he visto un toro que pone mucho, ¿eh? Un toro muy alegre. No solamente muy alegre, un toro que iba por abajo haciendo el avión, ¿eh? Y un toro... Y he visto una serie de Rufo francamente buena. No una serie, son 6 naturales seguidos. Francamente buenos. Arrastrando la muleta y el toro metiendo el morro por el suelo, él encajado, rematando muy bien en el sitio, pasándoselo muy cerca y sin lugar a dudas, si llega a matar, le corta las 2 orejas, porque es de las mejores faenas que le he visto a Rufo aquí en Madrid. Y con un toro que es muy fácil no estar a la altura. Claro, porque el toro era un toro importante. Es el toro pastueño, pero bueno. O sea... boyante. No, boyante es un poco, transmite un poco más. Para mí boyante es, por ejemplo, el que le tocó... El de Román. El de Román. El quinto de Román. Sí. O el de Fernando Adrián, que tenía mucho más, que tenía un poquito más. El de Fernando Adrián era un toro que había que estar importante. Este embistía con prontitud, pero sin arrear. O sea, te permitía colocarte, te permitía ponerte bonito, como digo. Sí. Y se puso bonito, o sea, en el buen sentido de la palabra. Esa faena es de las más importantes que yo he visto, por lo menos una serie de derechazos y esa magnífica serie de 5, 6 o 7, no sé cuántos naturales dio, magníficos que puso en pie a la plaza. No lo entiendo porque, igual que Fernando Adrián en su día, este torero hasta ahora no son de los torpes con la espada, o sea, son... Hasta ahora el toro que ha tenido que matar lo ha matado. ¿Lo ha matado? Pues aquí no lo ha matado. Ya. No lo ha matado y se ha perdido pues una puerta grande sin lugar a dudas. Roca ha tenido pocas opciones, ya te digo, pero también ha sido mucho torpeza de él. Y después el primer toro, en este barullo de relación que estoy haciendo, el primer toro de Rufo se lesionó. Y además se ve claramente. Empieza con una faena de rodillas y al segundo muletazo el toro se trastabilla, hace un gesto extraño y a partir de ahí se queda sin toro. Yo creo que se lesionó. No tiene otra explicación el comportamiento de ese toro. Pero bueno, fue una buena corrida de Victoriano del Río que ya nos está regalando al menos 3 toros muy importantes. 2 ese día y el día de Fernando Adrián. Pues... Que no es fácil, ¿eh? Yo volví de Jerez para ver el mano a mano. Y el mano a mano se vivió en un ambiente muy áspero. También se puso en marcha la máquina de decir estupideces y se oyeron muchas tonterías. Y la primera tontería que se oyó es que la corrida de Juan Pedro era una becerrada. Oiga, pare. Pero era así, ¿eh? Pare. Tenían todos 5 años. Sí. Estaban como tablas. Así, y no tenían cuajo, pero de pitones. Estaba bien de pitones. No eran los de un heral, ni los de un utrero, eran los de un toro cuajao. Estaba así. O sea, era una corrida muy variada, pero era una corrida de cinqueños. O sea, esa es la primera tontería. Y luego la segunda tontería es que, o sea, se trató, salvo cuando rompe a torear por naturales Pablo Aguado en el sexto, se trató a los toreros con mucha severidad. Aquí parece que se rompe un poco la tendencia en Madrid, porque en Madrid la severidad se ha guardado para el consagrado o para el valentón sin clase, pero a los toreros de clase
hasta ahora se lo respetaba. Y aquí se estuvo muy duro con ellos. Puede que pese que son dos niños bien de Sevilla y eso aquí parece que no se puede soportar. Por eso cuando porque se les trató con severidad. La corrida de Juan Pedro, un desastre, muy derrazada, sin ninguna fuerza, un auténtico horror de corrida, pero a pesar de eso hemos visto corridas de ese pelo con otros toreros artistas donde se ha esperado a los toreros. El otro día no se los esperó. Por eso te digo que hay cosas que han cambiado. Por eso cuando dices el rabo de Morante, yo digo, cuidado, que hay parte de la plaza que va a atacar a Morante, sí. Haga o no haga bien. Eso del crúzate permanentemente o el determinados aspectos que tiene una parte de la afición o criterios, va muy en contra de este tipo de toreros. Lo que es verdad es que el toro de Juan Pedro era un toro muy a contraestilo de estos toreros. O sea, te quiero decir que tú esperas de Juan Pedro otras cosas. Otra cosa. O sea, estos toros, es que, claro, si a un toro que están como espátulas muchos, aunque tengan 5 años, pero había 3 toros, después el cuarto estaba mejor, pero hubo algún toro mejor presentado, pero los 2 primeros eran espátulas auténticamente. Si a ese toro que está no delgado, sino flaco, después tú dices, bueno, si está variado, pues por lo menos echa la fuerza. No, es que se les simuló la suerte varas a todos. Ni fuerza ni raza, nada. No tenían nada de raza, entonces es el conjunto más negativo que puede tener un torero artista, que tú esperas que haga las cosas, que necesita un toro que por lo menos vaya y venga. A mí que un toro de esas condiciones, pues la gente se desespera y con cierta razón. A mí me ha dado pena lo de Juan Ortega, porque es un torero de mucha clase, que está en muy buen momento y no le han vestido nada, ni en Sevilla ni en Madrid. Pero es que en ninguna de los dos de Madrid, yo no sé. En ninguna parte. Y a pesar de eso... También ejemplo, es verdad que necesita un toro muy especial. Toreó muy bien a su primero con el capote. Sí. Y el inicio de faena del quinto por trincheras fue bueno, pero da igual. O sea, pero es que ese primer toro, en cuanto le dio, no 1, sino 7 u 8 Verónicas seguidas, con lo fuertes que son las Verónicas de Juan Ortega, porque son muy fuertes para el toro dijo, cerró la persiana. Sí, pero que cerró la persiana. Las del pitón derecho fueron buenas, sobre todo, y no se jalearon. Y lo que te digo, me da pena que un torero con tanta clase haya pasado tan de puntillas en San Isidro. Y otra cosa, evidentemente Juan Pedro en las plazas del picotazo funciona, pero en las plazas de los 2 puyazos no. Es otra de vacaciones. Sí, vamos a ver qué pasa en la beneficencia. Pero es otra de vacaciones. O sea, hay que hacer un examen de conciencia. Y desde luego, de cara al San Isidro del año que viene, el elenco de ganaderías tiene que ser otro, Sí, pero además, fíjate, Juan Pedro hace 2 años sacó una corrida muy dura o importante. El año pasado sacó uno que se le fue a Talavante, pero el resto de la corrida fue horrorosa. No, pero yo digo hace 2 años, y ya no te digo la tarde de David de Miranda, que también sacó un toro muy bueno, toro extraordinario. Con 2 orejas David de Miranda. Aquí, desgraciadamente para Juan Pedro Mec, el único toro bueno para hacer el toreo era del que no era de su ganadería, del remendado. Y con respecto a Pablo Aguado, creo que estuvo bastante torero con el cuarto, que fue un toro que no rompió, y luego en el sexto, que fue un sobrero de Torre Alta, yo creo que con mucho que torear estuvo francamente bien. Era un torazo, un toro alto, cuajado, y el toro... Que embestía muy bien, un toro que embestía bien. Tragando. Sí, pero embestía muy bien. Por la izquierda. Por el derecho no, Pero por la izquierda era... Por el izquierdo embistió muy bien, pero porque también se le hicieron las cosas muy bien, Porque hubo 2 o 3 veces que dudó un poquito y que pasó andandito y a Pablo Aguado no le importó y le tragó. ¿Qué otra cosa? Pablo Aguado era un torero que necesitaba un toro muy especial. Tenía que ser la quinta esencia de la nobleza. Una cosa que me está gustando de Pablo Aguado, que ya se vio en Sevilla, yo creo que ha dado un salto para adelante. Ha dado un salto para adelante muy grande y que ya es capaz de plantear una buena faena a toros no tan fáciles. Ese toro, el año pasado, hace 2 años, no le vale. No, y además. Y estuvo cumbre, dejándole meter la cara
y luego toreándole con una suavidad. Hubo una docena de naturales verdaderamente extraordinarios. No se puede torear con más relajo y con más elegancia. Yo siempre digo, Pablo Aguado los dio al menos 6 u 8 naturales que son auténtico canapé de caviar. Exacto, eso pero del caviar blanco, que es el más caro que existe. De lo más exquisito. Lo más exquisito y lo más caro. Caviar iraní blanco, que es lo más de lo más, fueron eso. Yo entiendo que el público de Madrid es mucho de cocido. Yo también soy de cocido, ¿no? Pero hay que saber paladear el caviar. Y pero no todo el mundo paladea sabe caviar. Una cosa. El cocido es un plato grandioso. Claro que sí. Pero, por ejemplo, Andrés Vázquez podía ser cocido. Sí. Ahora muchas veces se han decantado por hamburguesas llenas de ketchup. También. Que a mí también me gustan, por eso estoy gordo. O sea, si no estoy gordo, no por otra cosa. Sino por bien pringosas ahí, rebosando, sí. ¿Sabes? Sí, bueno. Cuidado, porque luego es eso, es decir, yo me quedo absolutamente helado con ciertos gustos de ciertos aficionados que les gustan los peores toreros. Sí. Cerrando el paréntesis, tienes toda la razón. Lo de Pablo Aguado fue exquisito y no lo captan muchos paladares. Claro, es para paladares exquisitos, porque torear o dar los 6, 8 naturales que dio, eso es lo más excelso y lo más grande que te puedes llevar a la boca. En este caso, que te puedes llevar al alma, ¿no? Es una cosa tan pura, tan limpia, tan sutil, que a mucha gente le pasa por delante. Claro. También es verdad que mucha gente se enteró, Mucha gente sí, pero enteró y hay que tener mucha sensibilidad. Y luego otra cosa, es decir, Pablo Aguado es un torero muy distinguido y que se diferencia del resto del escalafón. Y se diferencia porque en unos tiempos de toreros teatrales, de posturas el salir con la sonrisa puesta es lo más bonito del mundo. Y él sale con la sonrisa puesta. No, pero, yo recuerdo que esa salida con la sonrisa puesta, sí. En vez de el cabezazo y el tal, pero, eso te transmite que lo ha disfrutado. Sí, hay mucho torero muy teatral que parece que está haciendo un enorme esfuerzo y él torea sin esfuerzo. Y hay mucho torero con poses muy forzadas y muy feas y con mucha exageración, y él es la naturalidad en persona. Entonces es un torero muy distinguido, porque no tiene los excesos gestuales ni las torsiones de cuerpo que tienen casi todos. Da gloria a verle. Todo su torero es sutil. Desde una sutileza y bello. Y para mí esa docena de naturales es de lo más caro que ha pasado en la feria. Pero vamos, ya te lo he dicho yo lo que he sentido, es el caviar iraní del más caro que existe, del esturión blanco, vamos. Vamos, para mí los mejores naturales que se han dado, con todos los respetos para todo el mundo, con una larga diferencia. Y además mató. Que normalmente no mata. Y le quedó un pelín desprendida, pero ejecutó bien. Pero ejecutó bien la suerte. Sí. Se protestó la oreja porque aquí siempre hay determinada afición en Madrid que la espada la utiliza como él le sale de las mismísimas. Hay días que está baja y días que no. O sea, hay a toreros que se le admite el bajonazo y a otros no. Y otros no se le admite ni que esté ligeramente desprendido. Bueno, pero eso es como el pico de cruzarse. Y hay toreros que pegan estoconazos maravillosos, que de por sí ese estoconazo merece la vuelta al ruedo, léase el mene, y se le protesta con saña esa vuelta al ruedo, pues se protestó con saña. Después ya no entro en la valoración del toreo de muleta, nada más la estocada, que es la mejor estocada que hemos visto en Madrid. Tienes toda la razón. O sea, lo utilizas como te convenga a tus intereses particulares. La colocación de la estocada se tiene en cuenta o no en función del torero. Igual que el pico y el cruzarse, claro, se tiene en cuenta y no en función del torero. O sea, esto del pico y el cruzarse, pues evidentemente está bien. No es un problema de estar fuera de cacho, que es diferente a estar en la rectitud del toro. Es que confundimos estar en la rectitud del toro con estar fuera de cacho. Muchas veces. Si tú quieres ligarlo, lo normal es que estés en la rectitud, que ligeramente tienes que desplazarle, pero que tienes suficiente vuelo para ligar el siguiente. Pero eso, a mí lo que verdaderamente me deja perplejo es que luego les gusta cualquier cosa. Porque si hay un torero que por su naturalidad recuerda a Antonio Bienvenida, es Pablo Aguado.
Yo creo que recuerda a los toreros Antonio Benvenida a veces a lo mejor a Pepe Luis Luis Vázquez. O sea, fíjate son toreros con ese gusto. Que dos toreros. No solamente en su toreo, sino también gestualmente. Sí. La gestualidad de Pablo Aguado es muy parecida a la de Antonio Benvenida. Muy parecida. Pero tú fíjate que dos toreros más queridos en Madrid. Entonces, ahí sí que veo un cambio malo. Antiguamente los toreros que toreaban bien eran esperados en Madrid. Sí. Y ahora no. Y ahora no. La nueva afición no espera. No, lo vuelvo a repetir. Los problemas de Madrid eran con las figuras. En realidad era muchas veces un ajuste de cuentas y además muchas veces muy justificado por los abusos de las figuras en otros sitios. ¿O no es verdad? Sí, o con ese torero francamente vulgar. Pero al torero de clase siempre se le quería y se le respetaba. Y otra cosa. Y aquí pellizcaba como en Sevilla. Es decir, aquí en cuanto un torero de clase daba 3 muletazos buenos, se ponía aquello a reventar. O sea, yo lo he visto con Curro Romero. Romero. Con 3 el último torero que se ponía esto boca abajo. Además de Curro y Pablo, que ya tenía relación, con Pepín Jiménez. Pero a que se ponía esto boca abajo. Se ponía boca abajo en cuanto que hacía boca abajo, Curro Vázquez. Con Curro Vázquez. Y ahora no, para nada. Entonces, en ese tiempo, pega esos 12 naturales Pablo Aguado y hubiera salido todo el mundo encantado. Y no, a mucha gente no le pasaron por permanentes discusiones. Y permanente discusión que si el toro era, que si el torero no se cruza. Para mí ha sido de lo mejor que se ha visto. Que no se ha visto. Sí. No se ha visto Pablo Aguado. Y luego otra cosa, que te lo vuelvo a repetir. Pablo Aguado está empezando a torear toros exigentes, y eso es muy bueno. A ver, el toro no era exigente. Yo por el pitón izquierdo no era exigente. Por el pitón derecho por el pitón derecho tal, pero por el pitón izquierdo había que esperarle, y le esperó. Había que torearle, como le toreó. Y luego el toro aquel de Domingo Hernández en Sevilla, cuidado con ese toro, muy violento y muy manso, y muy huidizo, y el tío le pegó naturales bueno, y muletazos de todas clases extraordinarios. Yo es un torero en el que tengo mucha fe. Y vamos con el domingo. Pues domingo... Un toro de vuelta al ruedo, para mí. El quinto. El toro comisario. El quinto. Comisario, sí. Otra cosa. A mí me han gustado más el de Victoriano del Río. Sí, a mí también, pero ese fue un gran toro. Y un mérito del toro, que las cosas se le hicieron como se le hicieron. Y un mérito del torero, que nos dejó ver muy bien al toro. Un mérito del toro, las cosas se le hicieron como se le hicieron en los primeros tercios y no se resabió nada. Sí. Un mérito de Román, que lució al toro y fue generoso y le dio mucho sitio. Pero también hay que decir que luego la faena fue muy irregular y fue muy desigual. Hubo series limpias con series de muchos enganchones. Fue una de esas faenas típicas de llenas un torero, de altibajos propias de un torero que es muy de Madrid, propio de un torero que hace un toreo que sí gusta aquí en Madrid, es de darle mucho sitio a los toros, de esperarles con valor o con cierto valor y darle algunas series muy buenas y otras series que no eran tan buenas. Y luego es verdad, un pinchazo y una media, un pinchazo y una media y una oreja. Esto era de 2. Es lo que yo estoy totalmente de acuerdo, ese toro era de 2 orejas. Luego en el otro, que fue un toro de Fuenteimbro con poquita fuerza, pero muy también le enseñó facilito, mucho y también también estuvo tan voluntarioso como desacoplado. Y después Curro Díaz, la verdad es que no me dijo nada. Tampoco tuvo el mejor lote. No tuvo lote, el primero tuvo poca fuerza y el otro se lo pensaba mucho antes de embestir. Sí, y San Román tuvo la mala suerte del peor toro de la corrida, o el primer toro huido y que era muy difícil. Y luego un sexto muy duro. Y un sexto durísimo. Durísimo, de los que no se ha visto salir últimamente. De los que no se ha visto lo bien que estuvo San Román. Y estuvo muy valiente. Estuvo valiente. Muy valiente. Pero vamos, más que valiente. Te digo una cosa. Y ojo, es el mejor torero mexicano que yo he visto. Bueno, a mí es el toro que más me ha gustado de los toros mexicanos. Ese sexto fue un toro muy fiero. Primero, un toro al que no se picó. Sí, ahí fue un error del torero. Porque el picador no se entendió. Sí, no se entendía con el caballo le hace un extraño, estaba más preocupado del caballo que de picar. No se picó. Y tuvo una enorme violencia. Por el pitón izquierdo todavía. Por el pitón derecho rabiaba el toro, y te arrollaba siempre. Es el típico que me gustaría, cuando sale un toro así, que hubiera un banquillo de toreros. Y que una serie, y que cada torero le diera una serie. Para ver
la capacidad de un torero con respecto al otro. El Pues- toro fue muy difícil y el tío por el pitón izquierdo le Echó plantó dos cara. cojones de verdad. Le plantó cara y estuvo, vamos a ver, estuvo mejor de lo que pareció al público. Sí, Estuvo mucho mejor de lo que pareció al público. Mucho mejor. Yo creo que, fíjate, si le corta la oreja tampoco hubiera pasado nada. y luego, pero ya la tarjeta de presentación Y la había tarjeta sido de muy presentación con importante esas con el ganaderas quite, fueron, con el el chaquite quite fueron en el primero, estupendas. que vamos, que Que el mostró toro un le valor pasó de de verdad. cerca. Y además yo decía, está loco este chico, que Pero, le va a pero, coger, pero, que le va a coger y no Pero va a confirmar. Es que cómo le pasó el toro de cerca. Y luego tiene un cierto, en el trasteo de muleta tiene una cierta personalidad. No es uno más. Por eso te digo que es el toreo mexicano que yo he visto que más me ha llamado la atención. Yo sé que hay otros toreros que tienen una trayectoria mucho más española, ¿no? Pero él que se ha visto en las novilladas algunas, que ha toreado pocos, y que ha cogido vuelo en estos últimos años, es el torero que más me interesa. Y luego otra cosa, tú fíjate en el primero parecía, el primer toro de la tarde, parecía que se iba a comer el mundo, hasta que le bajó la mano y se vio que el toro era un manso sin raza, pero le pudo totalmente. Le pudo. Y el toro se le rajó, ahí a lo mejor tenía que haberse ido más al 4 y al 5. y en el otro le plantó cara y le acabó ligando los y acabó la faena con unos doblones por bajo, arrastrando la muleta por la arena, que ole. Yo creo que hay que volverle a ver. Y para mí es un torero importante y fíjate, bueno, hay varios carteles que podríamos hacer. Uno con Uceda, que está claro, Fortes y Víctor Hernández, pero otro que podía estar también con Fortes y San Román perfectamente, sí. Porque quiero ver, creo que es un chico que tiene condiciones y que Sí. pues adelante, San Román, a ver si tiene oportunidades, si puede torear. Totalmente de acuerdo. Y nada, y entramos ya en la penúltima semana de San Isidro. Hoy una de Dolores Aguirre, que siempre es una ganadería muy esperada y muy interesante. Mañana Morante, Palabras Mayores. Pasado Roca en su segunda y última comparecencia en la feria. El cartel es Roca, porque en realidad es Roca. Es Roca. Y el viernes la presentación en novillada en solitario de Marco Pérez. Por lo tanto, sí, que es una corrida muy esperada. Tenemos 4 tardes muy esperadas, pero eso ya será la materia del siguiente Al Toro por los Cuernos. Pues bueno, aquí nos veremos. Aquí nos veremos. En la librería Rodríguez, el Templo de la Sabiduría Taurina, que está en la Sala Antoñete de la Plaza de Toros de las Ventas. Y aquí pues tienen un montón de libros de toros a su disposición. Casi todos los libros que usted desee los va a encontrar aquí. Eso es. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo Al Toro por los Cuernos.